Después de 15 meses, combatiendo en el extranjero, la sargento Harper Morris regresó a casa para encontrar a desconocidos viviendo en su hogar. Le mostraron documentos de alquiler que ella nunca había firmado y sonrieron con suficiencia cuando la policía explicó que el desalojo podría llevar meses. Desesperada y casi sin dinero, Harper mencionó su situación a otro veterano en el gimnasio. 3 días después, el tranquilo vecindario se estremeció con el estruendo de 2 docenas de motocicletas. La especialista del ejército Harper Morris había pasado 15 meses en el extranjero, sirviendo a su país lejos de casa. Cada noche durante su despliegue, miraba la foto de su modesta casa, la primera propiedad que había comprado. Esa pequeña casa representaba todo por lo que estaba luchando, adquirida con su salario militar y un préstamo BA después de años de ahorro. El día que Harper finalmente regresó a su país debería haber estado lleno de alegría y alivio. Después de los trámites en la base militar, condujo directamente a casa, ansiosa por dormir en su propia cama después de más de 1 año fuera. Al girar en su calle, algo inmediatamente se sintió mal. Una camioneta desconocida estaba estacionada en su entrada, y las luces brillaban desde ventanas que deberían haber estado oscuras y vacías. Harper se acercó a su puerta principal, con cautela, su entrenamiento militar poniéndola en alerta máxima. Cuando tocó el timbre de su propia casa, un desconocido respondió. Un hombre que pareció sorprendido de verla allí de pie en uniforme con maletas a sus pies. Harper explicó que esta era su casa, pero el hombre simplemente se rió con desdén. Otros 2 hombres aparecieron detrás de él, todos insistiendo en que estaban alquilando la propiedad legalmente. Cuando Harper exigió ver su documentación, produjeron un contrato de alquiler que parecía legítimo a primera vista, excepto por la firma al final que definitivamente no era la suya. Los hombres bloquearon físicamente la entrada mientras Harper intentaba entrar en su propia casa. Cada vez más frustrada, llamó a la policía mientras esperaba en el jardín de su casa. Cuando llegaron los oficiales, escucharon ambas versiones y examinaron los documentos. Lo que le dijeron a Harper a continuación la dejó completamente atónita. Sin una orden judicial, no podían expulsar a los ocupas de su casa. Incluso con pruebas claras de propiedad, necesitaba solicitar un desalojo formal, un proceso que podría llevar meses. Harper se quedó en el jardín de su propia casa, observando impotente cómo los oficiales se marchaban y los hombres se retiraban con suficiencia al interior de su casa. Todo lo que poseía estaba allí dentro. Ahora no podía acceder a nada de ello. Esa noche, Harper se reunió con su novia Megan en un restaurante cercano. Tomando café, Megan le reveló que había descubierto a los ocupas semanas antes mientras revisaba la casa durante el despliegue de Harper. Cuando los confrontó por entrar sin permiso en la casa de una soldado, la intimidaron con vagas amenazas sobre lo que podría suceder si seguía causando problemas. Megan había presentado una denuncia policial, pero recibió la misma respuesta. Sin Harper, presente con prueba de propiedad, poco podían hacer. Los ocupas claramente habían elegido una casa que sabían estaría vacía por un periodo prolongado, aprovechándose de la ausencia de un soldado desplegado. Los vecinos pronto contactaron a Harper con historias inquietantes. Los hombres habían sido hostiles desde el principio. La mayoría de los vecinos se habían rendido y comenzado a evitar ese lado de la calle por completo, temerosos de posibles confrontaciones. Sin otro lugar a donde ir, Harper se registró en un motel de carretera. Cada noche, veía cómo sus ahorros disminuían mientras el proceso legal avanzaba a un ritmo agonizante. El abogado que consultó confirmó sus peores temores. Incluso con una audiencia acelerada, podrían pasar 2 meses antes de que recuperara la posesión legal de su propia casa. Una noche, mientras Harper estaba sentada en la cama del motel revisando sus finanzas rápidamente disminuyentes,
Megan de repente recordó algo potencialmente útil. Había un tipo en su gimnasio, todos lo llamaban Wolf, que siempre usaba equipo de veterano y parches de club de motociclistas. Él había mencionado una vez que su club ayudaba a veteranos en problemas. Sin nada que perder, Megan se acercó a Wolf al día siguiente en el gimnasio. Cuando le explicó la situación de Harper, su expresión se oscureció visiblemente. Pidió la información de contacto de Harper y prometió comunicarse. Harper estaba escéptica cuando Megan se lo contó. ¿Qué podrían hacer los motociclistas que la policía no podía? Pero a estas alturas estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. 2 días después, Wolf llamó a Harper. Solicitó copias de la escritura de su propiedad, órdenes de despliegue y cualquier comunicación con los ocupas o la policía. Wolf explicó que su club, los Guardianes de Veteranos, había tratado con situaciones similares antes. Tenían conexiones con fuerzas del orden, profesionales legales y organizaciones dedicadas a proteger los derechos de los veteranos. Por primera vez en semanas, Harper sintió un destello de esperanza atravesando su desesperación. A la mañana siguiente, se reunió con Wolf y otros 3 miembros de los Guardianes de Veteranos en una cafetería. Quedó impresionada por su conocimiento y organización. No eran solo tipos duros en motocicletas, sino que incluían entre ellos a un oficial de policía retirado, un asistente legal y un contratista de seguridad. Wolf preguntó si Harper estaba disponible esa tarde para una visita a su casa, aunque no especificó exactamente qué pretendían hacer. Harper acordó reunirse con ellos a las 2 de la tarde, curiosa y nerviosa por lo que pudiera suceder. A las 2 de la tarde en punto, la tranquila calle se llenó con el inconfundible rugido de motocicletas. 25 motociclistas vestidos de cuero llegaron, estacionando en formación alrededor de la casa de Harper. Los vecinos observaban nerviosos desde sus porches, mientras el intimidante grupo se reunía en la calle. Wolf desmontó su moto y se acercó a Harper con confianza. Juntos, caminaron hacia la puerta principal, mientras los otros motociclistas formaban un semicírculo detrás de ellos. Cuando Wolf golpeó firmemente, uno de los ocupas abrió la puerta solo una rendija, sus ojos abriéndose ante la vista frente a él. Wolf explicó con calma que eran los Guardianes de Veteranos, un grupo dedicado a ayudar al personal militar en crisis. Informó a los ocupas que tenían 1 hora para desalojar el lugar. Esta casa pertenecía a una soldado que estaba sirviendo a su país mientras ellos se aprovechaban. El ocupa comenzó a protestar sobre sus derechos legales, pero Wolf lo interrumpió con una mano levantada. Este fue el momento que lo cambió todo, el instante que convertiría un enfrentamiento en una resolución. Wolf metió la mano en su chaqueta de cuero y sacó una carpeta. Dentro había más que solo la escritura y los papeles de despliegue de Harper. Los Guardianes de Veteranos habían traído seria munición legal. Wolf presentó documentos que probaban la propiedad de Harper, un informe policial sobre el contrato de alquiler falsificado y, lo más perjudicial, evidencia que conectaba a estos 3 hombres con estafas similares en condados vecinos. A través de su extensa red, los Guardianes de Veteranos habían descubierto las verdaderas identidades de los ocupas y su historial de atacar hogares de miembros del servicio desplegados en 3 estados. Wolf les informó que la policía ya estaba en camino con órdenes de arresto por fraude, falsificación y allanamiento criminal. Podían irse inmediatamente con su libertad y pertenencias o irse esposados enfrentando años de prisión. La confianza de los ocupas se evaporó y en minutos estaban empacando apresuradamente mientras los motociclistas vigilaban. 1 hora después, los ocupas se fueron en coche, escoltados hasta los límites de la ciudad por 2 miembros de los Guardianes de Veteranos. El resto permaneció en la casa de Harper, montando guardia y evaluando los daños en el interior. Mientras Harper estaba de pie frente a su casa, llaves en mano,
pero temiendo lo que podría encontrar dentro, la señora Jenkins se acercó desde el otro lado de la calle. La anciana le dijo a Harper que no debería tener que limpiar su desorden sola. Otros vecinos comenzaron a aparecer, llevando artículos de limpieza, herramientas y comida. En cuestión de horas, su vecindario antes intimidado se transformó en un equipo de restauración. Un manita se ofreció a reparar las paredes dañadas, un cerrajero reemplazó las cerraduras sin cargo y otros aseguraron ventanas manipuladas. Los vecinos trajeron muebles, utensilios de cocina y víveres para reemplazar los artículos robados. Los guardianes de veteranos se quedaron para ayudar, moviendo muebles y arreglando la puerta principal dañada. Al anochecer, la casa de Harper estaba segura y comenzaba a sentirse como un hogar nuevamente. Los motociclistas rechazaron su agradecimiento, explicando que esto era exactamente por lo que existía su organización. Harper se encontró no solo de vuelta en su casa, sino parte de una comunidad más fuerte que la que había dejado atrás. Los guardianes de veteranos no solo habían recuperado un edificio, habían restaurado su fe en la comunidad que había estado protegiendo desde el extranjero. ¿Y tú? ¿Qué harías si vieras a un veterano en tu vecindario siendo aprovechado? ¿Tendrías el valor de levantarte y ayudar?